¿Qué haces aquí? Este lugar no es para gente como tú, gruñó, con un tono cargado de desafío. Esas palabras rompieron la calma engañosa de la mañana, desgarrando un ambiente ya repleto de miradas sospechosas y juiciosas. Julia Mitchell, reconocida CEO negra en el mundo de las finanzas, salió de su elegante pero discreto coche de lujo y avanzó con paso ligero hacia la entrada del complejo. Hoy había optado por un atuendo sencillo y un moño bajo, buscando pasar inadvertida en una mañana tan serena. Irónicamente, su sencillez la hizo destacar aún más frente a la sofisticación pulida de los demás residentes. Inquilinos blancos y adinerados, enfundados en trajes a medida y vestidos de diseñador, giraron para fulminarla con la mirada. No bien Julia llegó a la garita de seguridad, Greg Hudson, un guardia blanco de mediana edad, famoso por su trato frío e incluso cruel hacia quienes consideraba indeseables en este exclusivo enclave, la observó con abierta sospecha. Se plantó frente a ella y con voz empapada de desprecio dijo: ¿Qué haces aquí? Este no es un lugar para alguien como tú. El corazón de Julia se apretó. Cada año de lucha, cada cumbre profesional conquistada, de pronto pareció insignificante ante el prejuicio superficial, pero mantuvo la compostura. Metió la mano en su bolso y sacó un paquete de documentos meticulosamente preparados. Con voz firme y serena, anunció: Soy la propietaria del ático 29. Aquí tiene mi escritura. Revísela con cuidado. Greg hojeó los papeles sin leer y esbozó una sonrisa de desdén, moviendo la cabeza. Una escritura, ¿eh? Veo papeles como estos todos los días. ¿De verdad crees que puedes colarte aquí tan fácilmente? Sus palabras herían el orgullo de Julia. Podía sentir el racismo latir en cada sílaba, en cada burla. Pero Julia Mitchell nunca retrocedía ante la injusticia, sobre todo cuando su dignidad y sus derechos estaban en juego. Sostuvo la mirada de Greg sin pestañear y en voz baja pero resonante advirtió: Le sugiero que examine bien esa escritura. Si no lo hace, será usted quien se arrepienta. La tensión chisporroteó frente a Westview Towers. Los residentes detuvieron sus rutinas y clavaron sus miradas en el enfrentamiento. Julia permaneció erguida, imperturbable. El ceño de Greg se frunció, su expresión mezcla de desafío y mofa, como si aguardara un combate a muerte. En lugar de atender la advertencia, Greg apretó deliberadamente los documentos entre dos dedos, sosteniéndolos a distancia como si fueran repulsivos. Sus ojos recorrieron el nombre impreso: Julia Mitchell, propietaria del ático 29, sin molestarse en leer más, y soltó una carcajada burlona. ¡Qué rica ironía! ¿De verdad crees que imprimir unos papeles me va a engañar? Puedo detectar una escritura falsa desde 1 kilómetro de distancia. Alguien como tú nunca podría permitirse la mejor unidad de este edificio. Sus palabras se propagaron entre la multitud como un incendio, avivando la curiosidad y el recelo. Los presentes, en su mayoría residentes blancos elegantemente vestidos, miraron a Julia con abierta desdén. Una mujer con un vestido azul perla se cubrió la boca con la mano, dejando claro su desprecio. Probablemente cree que Westview Towers es una obra de caridad. Otros rieron en voz baja, avivando las llamas del desprecio. Julia guardó silencio, mirada firme, aunque su corazón latía con fuerza. Lo más doloroso no era la sospecha, sino saber que creían que no podía pertenecer allí solo por ser negra. En ese instante apareció Mark Davis, el jefe de seguridad, saliendo de la oficina de guardias. Imponente y autoritario, alto y de hombros anchos, con canas que enmarcaban un rostro tan severo que parecía capaz de atravesar paredes. Escudriñó a la multitud y clavó la mirada en Julia con frialdad glacial. ¿Qué está pasando aquí, Greg? Greg le entregó los documentos con una sonrisa triunfal. Esta mujer insiste en que es la dueña del ático 29. Compruébelo usted mismo. Mark recibió los papeles con desdén, los hojeó apenas unos segundos y se los devolvió a Greg sin leer nada. Luego se volvió hacia Julia, con un tono tan frío y duro como la piedra. No tengo tiempo para estos juegos. Recibimos impostores cada mes, pero eres audaz, incluso para ellos, al pensar que puedes engañarnos con tu apariencia. Julia hizo un gran esfuerzo por mantener la calma. Su voz sonó clara y filosa. Señor Davis, le sugiero que examine estos documentos otra vez. Le garantizo que lamentará su actitud descuidada y abiertamente racista. Mark entrecerró los ojos, valorando su determinación. Mientras la multitud seguía susurrando y asintiendo,
convencida de que Julia no era más que una farsante haciendo un espectáculo. El labio de Mark se curvó en un desafío al acercarse, bajando la voz con deliberada amenaza. Señorita Mitchell, o como quiera que se llame, si no se va ahora mismo, no dudaré en llamar a la policía. Y créame, ellos verán las cosas a nuestro favor. Este no es lugar para gente como usted. Sus últimas palabras impactaron como un golpe, dejando al descubierto la brutal realidad de que los logros de Julia no significaban nada frente a un prejuicio arraigado. Pero Julia sabía que aquel no era momento de paciencia. Frente a la injusticia, lucharía con todas sus fuerzas. Recogió sus documentos, con la mirada encendida de determinación, y habló de nuevo con voz firme. Si esa es su decisión, acepto su desafío. Pero recuerde, fue usted quien lo pidió, y pronto se dará cuenta de lo grave de su error. Un silencio sepulcral se apoderó de la entrada de Westview Tower. El aire vibraba con la promesa de una batalla feroz entre una mujer valiente y el racismo arraigado en quienes detentaban el poder. Julia Mitchell estaba lista. Comprendía que aquella pelea era más grande que ella, que significaba una reivindicación para todos los subestimados como ella. En ese instante, las grandes puertas de vidrio tras la recepción se abrieron de golpe, atrayendo todas las miradas. Un joven delgado vestido con un impecable traje azul marino hizo su aparición. Era Ryan Parker, director ejecutivo de Westview Towers, famoso por su carácter glacial, su disciplina férrea y su liderazgo conservador. Su mirada recorrió la multitud hasta posarse en Julia Mitchell y Mark Davis. Sus zapatos de charol resonaron con autoridad en el mármol al avanzar. Sin esperar explicación alguna, lanzó una mirada de desdén al sencillo atuendo de Julia. «Escuche, señorita», dijo Ryan con voz fría y despectiva. «Usted no pertenece aquí. Márchese ahora o llamaremos a la policía». Julia mantuvo su mirada, con el pecho oprimido por la indignación justa que le provocaba aquel desprecio abierto. Aunque la rabia bullía en su interior, conservó una calma admirable, negándose a dejar que la emoción nublara su razón. Inhaló hondo y respondió, tono firme pero cortés, dándole una última oportunidad. «Señor Parker, soy la legítima propietaria del ático 29, y no pienso irme. Le sugiero que verifique a fondo mis documentos de propiedad, en lugar de cometer un grave error basado únicamente en mi apariencia y sus prejuicios personales». Ryan se echó a reír, con una risa altiva y burlona, entrecerrando los ojos como si estudiara a una adversaria indignada de su atención. «¿Verificar?», se mofó. «No necesito verificar nada. Llevo años trabajando aquí y sé muy bien quién tiene derecho a vivir en Westview Towers. Y alguien como usted no está en esa lista». Se volvió hacia Mark Davis y los demás guardias, su tono aún más gélido y autoritario. «Retírala del edificio inmediatamente. Si se resiste, tienen mi permiso para usar la fuerza. Yo me haré totalmente responsable». Un silencio mortal se apoderó de la entrada tras la orden de Ryan. Mark Davis y Greg Hudson intercambiaron miradas triunfales. Su victoria era evidente ahora que su gerente los respaldaba. El equipo de seguridad avanzó hacia Julia, listo para cumplir la orden. Pero Julia no se inmutó. Se mantuvo erguida, con la mirada firme y una fuerza interior que irradiaba hacia el exterior. Cuando dos guardias extendieron las manos hacia sus brazos, ella dio un paso atrás de repente, y su voz resonó, más aguda y poderosa que nunca. «Tóquenme de nuevo y no solo se enfrentarán a responsabilidad personal, estarán arriesgando consecuencias legales para todo el equipo de gestión de Westview Towers». Clavó en Ryan una mirada de acero. «Señor Parker, le doy una última oportunidad para detener este error antes de que sea demasiado tarde». Su advertencia cortó la tensión como un cuchillo. Algunos residentes dieron un paso atrás de forma instintiva, con los ojos cautelosos al presenciar la calma inquebrantable de la mujer ante ellos. Pero Ryan, embriagado de arrogancia y autosuficiencia, se negó a ceder. Cruzó los brazos sobre el pecho y con una sonrisa burlona lo provocó. «¿Crees que me estás amenazando, señorita Mitchell? Espero con ansias ver tu cara cuando la policía te saque de aquí delante de todos. Ya veremos cuánto valen tus amenazas». Julia sabía que aquello era más que una disputa. Era una batalla contra la injusticia y el racismo arraigado al que se había enfrentado toda su vida. Comprendía que aquel momento significaba mucho más que reclamar un apartamento. Era una lucha por la equidad, la dignidad y el respeto. No solo para ella, sino para todos los que habían sido juzgados por el color de su piel.
En el instante en que Julia pronunció aquella advertencia afilada, el espacio pareció congelarse. Los dos guardias que avanzaban hacia ella se detuvieron de golpe, las manos suspendidas en el aire. Sus ojos mostraron duda al mirar a Ryan Parker, como esperando una señal más clara. Frunció el ceño, sorprendido por la reacción tan decidida de la mujer a la que diera por vencida. Pero aquella sorpresa pronto se tornó en irritación y enojo. Para Ryan, su autoridad y reputación lo eran todo, y ahora se veían desafiadas abiertamente ante todos los residentes. Avanzó, acortando la distancia hasta poco más de 1 metro, lo bastante cerca para que ambos percibieran la tensión mutua. Inclinó ligeramente la cabeza y con voz gélida y cargada de arrogancia calculada dijo: «Señorita Mitchell, tengo curiosidad. ¿Realmente entiende las consecuencias de amenazar a alguien en un lugar como este? ¿O cree que sus dotes de actriz van a darle la vuelta a la situación?» Su pregunta burlona rompió el silencio, subrayando deliberadamente el desequilibrio de poder entre ellos. Unos cuantos residentes cerca soltaron una risita, suave pero lo bastante audible para resultar hiriente. Julia no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se prolongara, espesando la tensión como advertencia de que no retrocedería. «Señor Parker», dijo al fin, con tono sereno pero cada palabra forjada en acero. Su arrogancia ciega nubla su juicio. «No lo estoy amenazando. Simplemente le digo lo que inevitablemente ocurrirá si sigue por este camino equivocado». Mantuvo su mirada y por primera vez Ryan sintió una presión invisible sobre él. Recordó innumerables confrontaciones similares, pero los ojos resueltos de Julia lo pusieron incómodo. Ella era fuerte, distinta a cualquiera que hubiera afrontado. Aún así, su orgullo pronto sofocó la duda. Esbozó una sonrisa, fingiendo despreocupación, pero provocándola deliberadamente. «Ah, sí. Me encantaría ver cuán catastrófico es realmente ese peor escenario que pinta. Pero primero, quizá quiera prepararse para la policía. Alguien como usted no va a convencerlos fácilmente, se lo aseguro». Volviéndose hacia Mark Davis, él recuperó su habitual autoridad helada y asintió con sequedad. «Llamen a la policía aquí mismo. Díganles que tenemos a un intruso grave, alguien haciéndose pasar por propietario e invadiendo deliberadamente la propiedad privada de los residentes». Mark reaccionó al instante, sus ojos brillando de satisfacción al fin por encargarse de aquella mujer desafiante. Julia se mantuvo firme, respirando con calma aunque el corazón le latía con fuerza ante la injusticia y la humillación que se desplegaban a su alrededor. Sabía que en unos minutos, cuando saliera la verdad, todo cambiaría. Pero también comprendía que lo más doloroso no sería su inminente vindicación legal, sino el precio que tenía que pagar para defender la dignidad y el respeto que debería haber disfrutado desde un principio. Su mirada recorrió la multitud. Algunos parecían ansiosos. Otros observaban con curioso, casi regocijado interés, como si asistieran a una representación. Entre ellos vio a una niña negra de unos 10 años aferrada a su madre. Los grandes ojos de la niña, llenos de admiración y de preocupación, se clavaron en Julia. Esa visión reforzó aún más su determinación. Esa lucha ya no era solo por ella. Era una batalla por defender el honor, para alzarse contra el prejuicio y sobre todo para afirmar que nadie, sin importar su color de piel o su origen, debería jamás sufrir una discriminación tan cruel. Apretó con más fuerza los documentos, la mirada inquebrantable al desafiar a Ryan Parker y al equipo de seguridad. En ese momento, estaba dispuesta no solo a enfrentarse a la policía, sino a desafiar a todo el sistema que había permitido que el racismo latente persistiera tanto tiempo en Westview Towers. «Está bien», dijo Julia, proyectando la voz para que todos la oyeran. «Que venga la policía y verán exactamente quién está cometiendo el mayor error de su vida». Unos minutos después, el agudo gemido de una sirena policial rompió el tenso silencio que se había instalado en la entrada de Westview Towers. Dos agentes saltaron del vehículo, con el semblante severo y las manos cerca de la radio por si surgía algún problema repentino. Julia inhaló con firmeza, recordándose mantener la calma y la mente despejada. Sabía que solo la verdad y la compostura podrían sacar a la luz la flagrante injusticia que se estaba consumando ante los ojos de todos. Un agente se acercó a Ryan Parker, asintiendo con cortesía, aunque su mirada seguía alerta. «Señor, ¿cuál parece ser el problema aquí?» Ryan adelantó un paso sin dudar, con la voz firme, enfatizando deliberadamente la gravedad de la situación para moldear la percepción de la gente.
Oficial, esa mujer, señaló a Julia, está provocando un disturbio. Presenta documentos de propiedad falsos para acceder a nuestras residencias de lujo. Intentamos resolverlo pacíficamente, pero se niega a marcharse. El agente frunció el ceño, contemplando a Julia mientras ponderaba las palabras de Ryan. Aprovechando el momento, Ryan bajó la voz hasta un susurro venenoso. Obviamente es una estafadora. Nadie como ella podría ser propietaria de un ático aquí. Conocemos a todos nuestros residentes. Solo está aprovechándose de la confusión para llevar a cabo una estafa descarada. Julia dio un paso al frente, con el semblante serio pero notablemente sereno, y se dirigió directamente a ambos agentes. Oficiales, soy Julia Mitchell, la legítima propietaria del ático 29 en Westview Towers. Les ruego que verifiquen mi identidad y mi propiedad en su sistema antes de tomar cualquier decisión. El segundo agente asintió y sacó su tableta, dispuesto a confirmar sus datos. Pero Ryan no cedió. Se inclinó hacia adelante, intentando aumentar la presión con una burla. Señora Mitchell, de verdad debería terminar este pequeño espectáculo antes de que las cosas se pongan feas. Conozco a gente como usted. Les encanta montar un numerito. Pero al final, serán los policías quienes te escolten. Julia no dijo nada. Entendía que solo los hechos podían apagar las llamas del prejuicio y el insulto. Se mantuvo erguida, la mirada firme dirigida al oficial que comprobaba sus datos. A su alrededor, los vecinos reunidos murmuraban entre sí. Entonces, atravesando el murmullo, la voz clara e inocente de una niña negra de unos 10 años resonó lo bastante fuerte para que todos la oyeran. «Mamá, ¿por qué no puede entrar en su propia casa?» Esa sencilla y sentida pregunta impactó a algunos vecinos cercanos como una flecha en la conciencia. Una joven madre se arrodilló para abrazar a su hija, con los ojos llenos de pena y vergüenza ante una cuestión que ella misma encontraba difícil de responder. Julia captó ese instante con la visión periférica, y su pecho se hinchó de determinación. Las palabras de la niña pusieron al descubierto una dolorosa realidad. A causa de su color de piel, se dudaba de la legitimidad de la propiedad de Julia. Aquella revelación renovó su fuerza y su resolución. No luchaba solo por sí misma, sino también por el futuro de esa niña y de todos los que merecían respeto y justicia. En ese momento, el primer oficial enderezó la espalda y suavizó su expresión. Con autoridad, habló al aire cargado de tensión. Señora Mitchell, acabo de confirmar sus datos. Usted es, en efecto, la propietaria legal del Penthouse 29. Le pedimos disculpas por las molestias. Ryan Parker se quedó paralizado, el rostro descolorido por la incredulidad y el desconcierto. Sus ojos se movían sin rumbo, la boca entreabierta como si fuera a hablar, pero no salían palabras. La multitud guardó silencio y el ambiente cambió de la burla a una vergonzosa incomodidad. Julia sintió con cortesía ante la disculpa del oficial y volvió la mirada a Ryan. Su voz sonó como un veredicto inapelable. Se lo advertí muchas veces, señor Parker. Sin embargo, prefirió aferrarse al prejuicio y la arrogancia antes que a la verdad. Ahora deberá responder por los graves errores que ha cometido. No se pronunció palabra alguna, pero todos comprendieron. A partir de ese instante, la situación había dado un giro total. Julia ya no era una mujer sola, asediada por la discriminación. Ahora empuñaba el poder de la justicia. Quedaba por delante una batalla mayor, y ella estaba lista para afrontarla. En cuanto la rotunda afirmación de Julia resonó, todo el espacio frente a Westview Towers quedó sumido en un absoluto silencio, roto solo por la brisa que agitaba las copas de los árboles. Ryan Parker permanecía inmóvil. Su rostro pasó del rojo furioso al blanco ceniza, los labios temblorosos, incapaces de articular una sola palabra. El equipo de seguridad, sobre todo Mark Davis y Greg Hudson, se quedó clavado en el sitio, con expresiones de shock y temor al reconocer el grave error que acababan de cometer. Los vecinos enmudecieron por completo. Algunos desviaron la mirada, avergonzados de mirar a Julia. Varios de los que habían proferido burlas momentos antes mostraban ahora rostros culpables, como si de pronto advirtieran la profundidad de su propio prejuicio. Ryan fue el primero en recomponerse, aunque su voz, temblorosa, había perdido toda arrogancia. Señora Mitchell, yo no me di cuenta. Todo esto es solo un malentendido. Julia lo interrumpió de inmediato, con un tono frío y cortante. ¿Un malentendido, señor Parker? ¿De verdad cree que esto fue un error inofensivo? Esto es consecuencia directa del racismo y prejuicio que usted y su equipo de gestión
han mostrado de manera abierta. Despreciaron mis derechos y mi dignidad únicamente por el color de mi piel y mi forma de vestir. Ryan guardó silencio, bajó la mirada con vergüenza e impotencia. Sabía que esta vez no podría eludir las consecuencias de sus acciones insensatas y discriminatorias. Julia recorrió de nuevo la multitud con la mirada, demorándose en los rostros de quienes la habían insultado. Por fin, fijó sus ojos en Ryan con autoridad implacable. Ahora quiero reunirme de inmediato con el director ejecutivo de la empresa administradora. Hizo una pausa, cada palabra medida y clara. Y para que lo sepa, soy la presidenta del consejo de la sociedad matriz propietaria de Westview Towers. Esas palabras retumbaron como un seísmo, sacudiendo a todos los presentes. Un murmullo de asombro y vergüenza se extendió entre la gente. Una mujer que antes se había burlado de Julia dio un paso atrás en silencio, con las mejillas ardiendo de rubor. Los ojos de Ryan se abrieron de par en par, horrorizado al comprender la magnitud de su error. No había insultado solo a una residente, sino a la máxima responsable de la empresa matriz, la mujer que controlaba su carrera. ¿Usted es la presidenta del consejo?, balbuceó él con voz desesperada. La mirada de Julia siguió siendo helada, sin atisbo de compasión. Exactamente. Como no sabías quién soy, te creíste con derecho a tratarme así. Pero te equivocaste, señor Parker. No importa quién sea yo, tu comportamiento racista es totalmente inaceptable. Mark Davis, el jefe de seguridad, bajó la mirada. Era la primera vez que evitaba mirar a la pequeña mujer a la que antes había despreciado. Greg Hudson, a su lado, parecía pálido, claramente consciente de que las repercusiones llegarían mucho antes de lo que jamás había imaginado. Julia dio un paso adelante, su mirada penetrante barriendo las cabezas agachadas a su alrededor. Permítanme ser clara. No se trata de quién soy yo. Lo que más importa es el respeto básico a cada persona, independientemente de su raza o antecedentes. Los errores que cometan hoy les servirán como la mayor lección, no solo para Westview Towers, sino para toda la compañía de administración. Un oficial cercano se acercó a Julia con cortesía profesional. Señorita Mitchell, si desea reunirse con la directora general, lo organizaremos de inmediato. Esto es claramente un asunto muy serio. Julia asintió, su tono suavizándose pero aún firme. Gracias. Por favor, comuníquenme con la directora general, Amanda Reynolds, de inmediato. Ella necesita saber exactamente lo que acaba de ocurrir aquí. Mientras el oficial llamaba a los superiores de Ryan, Julia se mantuvo en silencio, pero con gran contundencia. El ambiente en Westview Towers había cambiado por completo, del desprecio y la desconfianza al respeto y un atisbo de miedo. Julia sabía que esto era solo el comienzo. Su lucha contra los prejuicios y la discriminación no terminaría aquí. Sin embargo, en su corazón ardía una convicción feroz. Hoy no solo había reivindicado la justicia para sí misma, sino que también había plantado la semilla de un cambio positivo, para que nadie más tuviera que soportar lo mismo. No mucho después de la llamada del oficial, un elegante sedán negro se detuvo en la entrada de Westview Towers. La puerta se abrió y salió Amanda Reynolds, directora general de la compañía de administración, avanzando con pasos enérgicos y decididos, flanqueada por otros dos altos ejecutivos. La expresión normalmente serena de Amanda mostraba ahora una rara tensión y desagrado. En cuanto vio a Julia allí de pie, Amanda se apresuró hacia ella, con un porte respetuoso pero profundamente arrepentido. Julia, lamento muchísimo que esto haya ocurrido. Acabo de ser informada, y realmente no tenía idea de que fuera tan grave. Julia asintió levemente. Aunque todavía dolida por lo sucedido, comprendió que este era el momento de exigir plena responsabilidad. Tomó un respiro calmado y relató toda la secuencia de eventos a Amanda y a los dos ejecutivos, describiendo con firmeza cada detalle. Los comentarios y actitudes racistas de Ryan, de Mark Davis y del equipo de seguridad, sin dejar nada fuera. Con cada dato, el semblante de Amanda se volvía más severo. Sus ojos recorrieron al personal de seguridad y se detuvieron con furiosa condena en Ryan Parker y Mark Davis, quienes ahora agachaban las cabezas, incapaces de sostener su mirada. Amanda dio un paso al frente, su habitual compostura reemplazada por una indignación ardiente. Su voz sonó nítida, cada palabra como un veredicto. Ryan Parker, Mark Davis, estoy profundamente decepcionada con los dos. Dejaron que sus prejuicios personales nublaran su juicio, lo que resultó en un racismo evidente y en una grave ofensa contra la presidenta de nuestra empresa matriz.
No hay excusa para este comportamiento. Ryan intentó interrumpir. Señorita Reynolds, yo... Pero Amanda lo cortó con la mano alzada, en tono gélido. No digas ni una palabra más, Ryan. No solo has insultado personalmente a la señorita Mitchell, sino que has dañado seriamente la reputación y el honor de toda nuestra corporación. Quiero que quede claro. El racismo no tiene lugar aquí, ni en la más mínima forma. Se volvió hacia los dos altos ejecutivos que la acompañaban, y tras intercambiar una mirada significativa, declaró sin vacilar. Ambos quedan suspendidos de inmediato. No toleramos el racismo bajo ninguna circunstancia. Realizaremos una investigación exhaustiva y es muy probable que ya no formen parte de esta empresa. Mark Davis pareció recibir un puñetazo en el pecho. Su rostro se despojó de todo color, con los ojos abiertos en desesperación y miedo. Ryan Parker se encorvó, con los hombros cargados por la plena realización de que su carrera y su prestigio se habían venido abajo en un instante, consecuencia de su arrogancia y su prejuicio ciego. Amanda volvió a dirigirse a Julia, esta vez con un tono más suave, pero no menos firme. Julia, en nombre de toda la corporación, te pido disculpas una vez más. Haremos todo lo posible para que algo así no vuelva a ocurrir jamás. Julia inclinó la cabeza, su expresión aún seria, pero suavizada por aquella sincera disculpa. Entendía que aquello era solo el primer paso hacia la sanación de las heridas causadas por el racismo. También sabía que los acontecimientos de hoy servirían como una lección crucial, no solo para Ryan y Mark, sino para toda la comunidad de administración y residentes de Westview Towers. Con voz firme y empoderada, Julia respondió, «Acepto tus disculpas, Amanda, pero recuerda, esto no se trata solo de mí. Se trata de respeto básico y de justicia para todos, sin importar quiénes sean, su color de piel o su procedencia». Amanda asintió, con los ojos llenos de respeto y complicidad. «Tienes toda la razón, y te prometo que nunca permitiremos que esto vuelva a ocurrir». Julia exhaló suavemente, sintiendo parte de la enorme presión aligerarse en su corazón. Sabía que la lucha contra la discriminación estaba lejos de terminar, y que el cambio real requería algo más que una disculpa. Pero en ese momento se sintió orgullosa de haber plantado cara y conseguido una victoria vital, no solo para ella, sino para todos los que han sido subestimados y oprimidos como ella. Cuando terminó la firme promesa de Amanda, Julia dejó que su mirada recorriera lentamente la multitud, deteniéndose en cada rostro aún marcado por la confusión y la vergüenza. La atmósfera en Westview Towers había cambiado por completo. Lo que había comenzado como desprecio se había transformado en un silencio reflexivo, todos a la espera del siguiente movimiento de la mujer fuerte que tenían ante sí. Julia dio un paso adelante y se plantó con firmeza en el centro del círculo. Su voz se elevó con absoluta confianza, tan clara y potente que todos los presentes se inclinaron para captar cada palabra. Con efecto inmediato, supervisaré personalmente la implantación de nuevas políticas de diversidad cultural y antirracismo aquí en Westview Towers. No serán meras palabras vacías, sino una transformación real en las acciones, actitudes y comportamientos de cada empleado, residente y miembro de la dirección. Continuó con la mirada cada vez más acerada y resuelta. Exijo una investigación exhaustiva e inmediata de todas las quejas de residentes de color que hayan sufrido discriminación en el último año. Todos los registros, informes y conjuntos de datos deberán hacerse completamente transparentes. Quien oculte o altere deliberadamente información será responsable legalmente. La declaración decidida de Julia hizo que algunos guardias de seguridad y directivos que estaban cerca tragaran saliva con fuerza, sus ojos delatando un claro desasosiego. Julia sabía que su incomodidad provenía del miedo a que secretos largamente ocultos salieran ahora a la luz. Pero para ella ese era exactamente el momento de iluminarlo todo, asegurando que aquí perdurara la auténtica equidad y el respeto. En ese instante, Tina Adams, la joven recepcionista que había permanecido en silencio junto al mostrador durante todo el incidente, dio un paso adelante, con el rostro sonrojado por la vergüenza y la culpabilidad. Tina lo había presenciado todo, pero nunca habló para defender a Julia, aunque conocía la verdad. Sus ojos brillaban y su voz temblaba de emoción. «Señorita Mitchell, lo siento muchísimo por no haber hablado en su defensa. Dejé que mi miedo y mi debilidad prevalecieran sobre mi deber y mi sentido de la justicia. Le pido perdón de corazón». Julia la contempló en silencio unos segundos.
reconociendo la sinceridad y el arrepentimiento reflejados en el rostro de la joven. Dejó que el mutismo se prolongara lo suficiente para que Tina sintiera el peso de su propio fallo. Finalmente, Julia asintió levemente, con un tono firme pero lleno de profunda compasión. Tina, acepto tu disculpa, pero recuerda que callar ante la injusticia equivale a consentirla. Hoy has reconocido tu error, y esta es tu oportunidad para cambiar. No la dejes escapar. Sus palabras humanitarias conmovieron a Tina como nunca. Esta asintió con vehemencia, las lágrimas corriendo por sus mejillas, como un solemne juramento de no volver a cometer el mismo error. Julia volvió la mirada hacia Amanda y los altos directivos, su voz resonando de nuevo clara y decisiva. Implementaremos de inmediato formación obligatoria para todo el personal y la dirección sobre diversidad cultural, sesgos inconscientes y medidas antirracistas. También insisto en establecer una línea confidencial anónima para que cualquiera pueda denunciar casos de discriminación sin temor a represalias ni castigos. Amanda asintió con total acuerdo, su expresión grave y decidida a cumplir cada una de las directrices de Julia. Los residentes a su alrededor comenzaron a murmurar de nuevo, pero esta vez sus voces contenían aprobación, respaldando los audaces y necesarios cambios. Julia comprendió que el cambio real nunca resulta fácil, sobre todo cuando debe confrontar prejuicios tan profundamente arraigados, pero supo que aquel día marcaría un punto de inflexión esencial para construir un mejor entorno de convivencia en Midland Westview Towers sin distinción de raza, color de piel o antecedentes. Por encima de todo, Julia sintió que la victoria de ese día no solo consistía en restaurar su propia dignidad y justicia, sino en sembrar la semilla del cambio en cada mente presente, una semilla destinada a arraigar y florecer con más fuerza que nunca en los días venideros. Las resolutas y poderosas proclamaciones de Julia parecieron aún resonar en el aire, dejando a todos los presentes momentáneamente en silencio. Su mirada recorrió lentamente a los residentes allí reunidos, y esta vez apreció claramente el giro en sus actitudes. Una transformación sutil pero profunda. Desde la izquierda, una mujer de mediana edad con su melena rubia elegantemente rizada, que antes había susurrado y puesto en duda a Julia, dio un paso adelante, la vergüenza reflejada en su rostro. Julia recordó su nombre al instante. Elizabeth Monroe, residente de larga data, célebre por escrutar y desdeñar a quien consideraba inferior. Elizabeth se acercó a Julia, con la mano temblorosa por los nervios y la mirada evitando el contacto directo, hasta que reunió el valor para hablar en voz baja. Señorita Mitchell, quiero pedirle disculpas. Me avergüenzo profundamente de mis comentarios imprudentes de antes. Nunca debí juzgarla solo por las apariencias. Julia la miró fijamente a los ojos y percibió una sinceridad genuina. Asintió con suavidad y respondió, con tono sereno pero firme. Gracias, señora Monroe. Lo que más importa es que aprendamos de nuestros errores y no los repitamos jamás. Elizabeth dio un paso atrás con cautela, aliviada de ver que Julia había aceptado su disculpa. Luego, uno tras otro, otros residentes del gentío, algunos que habían reído o susurrado con desdén, se adelantaron, sus rostros marcados por el remordimiento, y ofrecieron sencillas pero sentidas disculpas. Nos equivocamos, señorita Mitchell. Lo siento de verdad. Gracias por ayudarnos a ver nuestro error. Espero que pueda perdonarnos. Julia escuchó con paciencia, aceptando cada disculpa con una compostura digna. En ese instante comprendió que el cambio real nunca es fácil, pero que cuando surge de un arrepentimiento auténtico, su fuerza y significado se multiplican. Al borde de la multitud permanecían otros que no dieron un paso al frente para disculparse, aunque sus actitudes habían cambiado visiblemente. Observaban en silencio, con el ceño pensativo. El desprecio y la burla que antes brillaban en sus ojos habían desaparecido. Aunque callados, también luchaban con su conciencia, preguntándose cómo habían tolerado tanta injusticia. Ryan Parker y Mark Davis estaban ahora aislados en un rincón, silenciosos y solos. El rostro de Ryan había perdido toda arrogancia, sustituida por una profunda desesperación y remordimiento por su error irremediable. Miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de nadie, y mucho menos la de Julia. Mark Davis, quien al principio había mostrado el desprecio más cruel, bajó la vista, pálido y rígido, mientras enfrentaba las graves consecuencias de sus acciones racistas. Julia reconoció el profundo cambio que había ocurrido en Westview Towers.
Lo que comenzó como un desdén helado se había transformado en una atmósfera más contemplativa y reflexiva. Sabía que aquel era el momento en que las personas están más abiertas al cambio, y cuando las semillas de una verdadera transformación podían arraigar. Se volvió hacia Amanda Reynolds con la mirada seria y decidida. Amanda, creo que es hora de organizar foros abiertos entre residentes y la dirección. El paso más importante ahora es reconstruir la confianza, para que todos comprendan que el respeto y la equidad jamás se descuidarán en Westview Towers. Amanda asintió, con el semblante resuelto. Estoy totalmente de acuerdo. Empecemos de inmediato. Julia echó un último vistazo a la multitud y distinguió a la joven negra al borde del grupo, que la observaba con admiración. Julia le dedicó una suave sonrisa, recordándose a sí misma que cada dificultad y desafío de aquel día había valido la pena. El verdadero cambio, sabía, no solo beneficiaba a ella, sino a las generaciones futuras. Personas que merecen vivir en un mundo libre de injusticia y prejuicio. 6 meses después de que Julia Mitchell se plantara frente a la multitud de Westview Towers y expusiera los cambios necesarios, el ambiente había quedado completamente transformado. Cada mañana, la luz del sol atravesaba los amplios ventanales de vidrio e iluminaba las sonrisas del personal, que ahora saludaba a los residentes por su nombre, como si fueran de la familia. Ya no existía el frío ni la indiferencia, ni las miradas de reojo cargadas de prejuicio. En la recepción, Tina Adams trabajaba con un espíritu renovado. Tras aquel día, se había volcado en la formación antirracista, asistiendo a todos los talleres posibles. Ahora, Tina recibía a cada persona con una sonrisa radiante, dedicándose a ayudar a los nuevos residentes a instalarse y sentirse parte de la comunidad. Sus ojos brillaban con confianza y orgullo, como si cada gesto amable redimiera su silencio pasado. Julia, por su parte, era recibida con calurosos saludos cada vez que cruzaba el vestíbulo. A menudo Tina corría a abrirle la puerta, con los ojos iluminados, interesándose por su salud o su trabajo, o simplemente asegurándose de que se sintiera en casa. Su sincero afecto recordaba a Julia que Westview Towers dejaba de ser un lugar cargado de amargos recuerdos y se había convertido en su verdadero hogar. El cambio más notable durante estos 6 meses fue el de los propios residentes. Rostros que antes mostraban sospecha e indiferencia, ahora se mostraban amables y abiertos. En los espacios compartidos, el patio, el gimnasio, incluso los pasillos, las conversaciones fluían en un ambiente de calidez genuina. Las denuncias de discriminación racial se habían reducido a casi cero, un claro testimonio de la eficacia de las estrictas políticas que Julia había instaurado. En cuanto a quienes antes habían errado tan gravemente, Ryan Parker y Mark Davis han abandonado oficialmente la empresa de administración. Julia sabe que pagaron muy caro por sus acciones irreflexivas y prejuiciosas. Más allá de sus consecuencias personales, espera que se lleven consigo una lección duradera sobre el respeto y la justicia. Aún así, Julia a veces ve a Ryan en Westview Towers, no para enfrentarse a nadie, sino simplemente para recoger la documentación de su entrega de cargos. Él pasea en silencio, con la cabeza inclinada, evitando el contacto visual. A Julia no le complace su vergüenza, pero comprende que el arrepentimiento puede ser la carga más pesada de todas. Y Elizabeth Monroe, la residente de toda la vida que se disculpó con Julia hace 6 meses, ahora charla con ella siempre que se encuentran en el ascensor o pasean por el patio. Elizabeth no solo ha demostrado un nuevo respeto hacia Julia, sino que se ha convertido en una de las defensoras más firmes de las iniciativas de diversidad de Westview Towers. Julia sonríe, dándose cuenta de que, a veces, una simple y sincera disculpa puede desencadenar una transformación completa en el corazón de alguien. Una tarde, mientras Julia descansaba en el patio, vio a la niña negra que una vez le preguntó a su madre por qué Julia no podía entrar a su propia casa. La niña corrió hacia ella, los ojos brillantes de emoción. «Hola, señorita Mitchell. ¿Cómo está?» Julia le devolvió la sonrisa y le alisó con cariño el cabello. «Muy bien, gracias. ¿Y tú?» La niña respondió radiante. «Me encanta aquí. Mi mamá dice que gracias a usted, todos son muy amables ahora». Julia se detuvo, sintiendo las honestas palabras de la niña como una poderosa fuente de aliento. En ese momento supo que su lucha no había sido solo por ella, sino que había sembrado semillas de cambio positivo para las futuras generaciones. Mientras la niña volvía corriendo con su madre, Julia captó la mirada afectuosa de Amanda Reynolds, que cruzaba el patio. Amanda asintió con orgullo,
Un reconocimiento tácito de que la transformación de Westview Towers había comenzado con el valor, la determinación y la férrea resolución de Julia Mitchell. Reclinado hacia atrás, Julia exhaló un largo suspiro de satisfacción. Hace 6 meses, Westview Towers se sentía frío, ajeno e injusto. Pero ahora, gracias a sus acciones decididas, su valentía inquebrantable y su firme corazón, podía decir con orgullo que ese era realmente su hogar, donde la dignidad y el respeto ya no tenían que ganarse a pulso, sino que estaban tejidos en cada mirada, cada palabra y cada pequeño acto de bondad. Exactamente un año ha pasado desde aquellos acontecimientos trascendentales en Westview Towers, y Julia Mitchell ahora se encuentra en silencio en el balcón del ático 29, contemplando la ciudad que se sumerge en los cálidos tonos del atardecer. Los últimos rayos dorados brillan suavemente a través de los altos ventanales, como acariciando y calmando los dolorosos recuerdos del pasado. Por un instante fugaz, cada imagen de ese día vuelve vívida y real, como si hubiera ocurrido ayer. Julia recuerda cada mirada desdeñosa, cada palabra cruel y el dolor de ser rechazada por sus propios vecinos solo por el color de su piel. Pero nunca olvida el momento en que decidió alzarse. Defender la justicia y la dignidad, no solo por ella, sino por todos los que habían sufrido de igual manera. Sus ojos bajan al patio, donde se detiene ante una escena es a la vez familiar y completamente nueva. Tina Adams, de pie junto a las puertas del vestíbulo principal. Tina ya no es la recepcionista tímida y vacilante de antes. Ahora, como gerente del vestíbulo, ejerce sus responsabilidades con confianza, profesionalismo y, sobre todo, auténtica compasión. Una amplia sonrisa ilumina su rostro al saludar calurosamente a una joven familia negra que acaba de mudarse, guiándoles paso a paso desde las instalaciones del edificio hasta la acomodación en su nuevo hogar, asegurándose de que se sientan cómodos y seguros. Julia observa a Tina y siente un profundo orgullo. Aquella joven había cometido el grave error de permanecer en silencio ante la injusticia. Sin embargo, ahora encarna la prueba viviente de que las personas pueden cambiar, crecer y mejorar cuando asumen sus errores y aprenden de ellos. Desde su posición en lo alto, Julia también ve a los residentes de abajo. Han desaparecido las miradas suspicaces y juiciosas. En su lugar, todos dan la bienvenida a la nueva familia con sonrisas cálidas, amigables y corazones abiertos. Westview Towers, antaño símbolo de discriminación sutil y cruel, se ha convertido en una comunidad verdadera, donde las diferencias se honran y los vecinos viven en armonía. Julia exhala un profundo suspiro de satisfacción. En el último año, ha trabajado incansablemente para mejorar no solo el edificio, sino también las actitudes y comportamientos de quienes lo llaman hogar. Las políticas, los programas de formación y los diálogos abiertos que ella promovió han dado resultados reales. Y lo mejor de todo es que el cambio ha arraigado no solo externamente, sino en lo más profundo de la mente y el corazón de cada persona. De pronto se oyen pasos suaves tras ella. Julia se vuelve y ve a Amanda Reynolds acercándose. Amanda le ofrece una sonrisa cálida y sincera al unirse a Julia junto a la barandilla. Ambas contemplan la escena apacible que se extiende abajo. «Julia», dice Amanda en voz baja, con la voz cargada de emoción. «Aún recuerdo este día de hace un año como si fuera ayer. Nos mostraste a todos que el silencio ante la injusticia es complicidad». Julia sonríe suavemente, con la mirada aún en Tina y la familia joven que ven más abajo. «Sí, Amanda», responde, «y aprendí que para transformar una comunidad, el paso más valiente es alzarse por lo que es justo». Amanda asiente y el respeto brilla en sus ojos. El mayor logro es que no solo resolvimos un problema inmediato, construimos una base para que esto nunca vuelva a ocurrir. Ese es el legado más valioso que le has dado a Westview Towers. Julia guarda silencio unos instantes, reflexionando. Sabe que la lucha contra el prejuicio y el racismo está lejos de haber terminado. Pero en este momento, mientras observa el liderazgo firme de Tina y ve a la nueva familia recibida con alegría, sabe sin duda que cada esfuerzo ha valido la pena. Volviéndose hacia Amanda, su voz se suaviza pero sigue siendo firme. Todos sabemos que esto es solo el principio, pero al menos ahora todos comprenden que podemos cambiar y que todo cambio comienza con el valor de reconocer nuestros errores y la determinación de corregirlos. La sonrisa de Amanda irradia fe y esperanza en el futuro, y tú fuiste quien nos ayudó a redescubrir ese valor.
Julia dirige la mirada al horizonte lejano, donde el sol se oculta tras el skyline. Su corazón se llena de esperanza. Sabe que la batalla contra la discriminación aún está por delante. Sin embargo, aquí en Westview Towers, todo ha cambiado de verdad. Un cambio poderoso y duradero que infunde confianza y optimismo a todos. Y para Julia, esa es su mayor victoria. Julia ofreció una sonrisa suave mientras contemplaba en silencio cómo las luces de la ciudad cobraban vida contra el cielo nocturno. Desde el balcón del ático 29, del que antes la habían excluido por prejuicio, ahora contemplaba con paz las calles de abajo, sintiendo tranquilidad y orgullo en cada respiración. El camino había sido arduo, lleno de lágrimas y dolor, pero había traído una victoria preciosa, un triunfo de la justicia, la dignidad y la fe en el poder de la verdad. Durante el último año, la historia de lo ocurrido en Westview Towers se difundió rápidamente por toda la ciudad, mucho más allá de los límites de un complejo de apartamentos de lujo. Julia Mitchell se convirtió en un símbolo poderoso, un testimonio de coraje y de la capacidad de cambiar el mundo a través de acciones pequeñas pero significativas. Las reuniones comunitarias, las formaciones contra el racismo e incluso las lecciones en las escuelas locales hablaban de su valentía con profundo respeto. Sin embargo, Julia sabía que esta victoria no era solo suya. Pertenecía a todos los que habían sido humillados, discriminados y habían sufrido injusticias, y que encontraron el valor de alzar la voz por sus derechos. Ella fue simplemente quien habló en el momento oportuno, manteniéndose firme en la tormenta y abriendo un nuevo capítulo esperanzador. Hoy, los residentes de Westview Towers forman de verdad una comunidad unida, comprometida a construir un entorno de vida cordial y civilizado. Los foros mensuales abiertos sobre igualdad y diversidad cultural aseguran que cada preocupación, por pequeña que sea, se escuche y se aborde en su raíz. Tina, quien en su día guardó silencio ante la injusticia, ahora encabeza la iniciativa de fomentar la inclusión y el entendimiento mutuo entre los vecinos. Ryan Parker y Mark Davis, tras meses de haberse apartado discretamente de la empresa de gestión, han vuelto a ver a Julia en más de una ocasión. La última vez, Ryan visitó su oficina para inclinar la cabeza y pedir disculpas, admitiendo que su prejuicio había nublado su criterio y su moral. Julia aceptó su disculpa, no por lástima, sino porque comprendía que el perdón es parte esencial del cambio y la sanación. La historia de Julia inspiró no solo a los habitantes de Westview Towers, sino también a las comunidades vecinas. Muchas otras asociaciones se pusieron en contacto con Julia y con el equipo de gestión para aprender a diseñar e implementar sus propios programas contra la discriminación. Demostró que cuando una persona se atreve a alzarse, cientos, incluso miles, la seguirán, generando una poderosa y duradera ola de cambio. Amanda Reynolds contó que el episodio de Westview Towers transformó por completo la forma en que dirige su empresa. Se comprometió a aplicar rigurosamente políticas de diversidad y lucha contra el racismo y a asegurarse de que algo así nunca volviera a ocurrir. Este compromiso ha repercutido en toda la industria inmobiliaria, provocando debates más profundos sobre la responsabilidad social corporativa. Perdida en estas reflexiones, Julia escuchó el suave timbre de una puerta detrás de ella. Se giró, abrió y encontró a la niña negra y a su madre, que habían presenciado los hechos un año antes. La niña sostenía un pequeño ramo de flores, con los ojos brillando de alegría. Señorita Mitchell, mi mamá y yo queremos darle las gracias por todo lo que ha hecho por todos nosotros. Gracias a usted, sabemos que tenemos derecho a vivir aquí felices e iguales. Julia se arrodilló para encontrarse al nivel de la niña, aceptando las delicadas flores con una sonrisa tierna. Fueron sus palabras y el apoyo suyo y de su mamá lo que me dio la fuerza para mantenerme firme y seguir luchando por la justicia. Esta victoria verdaderamente nos pertenece a todos. Mientras madre e hija se alejaban, con el corazón lleno de gratitud y orgullo, Julia cerró la puerta y volvió al balcón. Su corazón se llenó de emoción sincera al contemplar las luces de la ciudad, que brillaban abajo como pequeñas estrellas, iluminando cada calle y rincón. Igual que esas luces, Julia comprendió que su pequeña historia había ayudado a arrojar luz sobre las sombras de la sociedad, trayendo esperanza y una fe inquebrantable en un futuro más brillante para todos. Sonrió suavemente, rebosante de orgullo y felicidad. Sabía que la lucha contra el racismo continuaría y que aún quedaban muchos desafíos por delante. Pero hoy, en Westview Towers, habían dado un paso crucial hacia adelante.
abriendo un nuevo capítulo en el camino hacia un mundo definido por la equidad, el respeto y la compasión. Y con su fuerza, persistencia y coraje, Julia Mitchell demostró que cualquiera puede marcar la diferencia, y que esta victoria no pertenece verdaderamente a nadie en solitario. La historia de Julia Mitchell en Westview Towers no es solo su triunfo personal sobre el prejuicio y la injusticia, sino un poderoso símbolo de cambio cuando nos atrevemos a alzar la voz en favor de la justicia. ¿Qué opinas de cómo Julia manejó la situación y de los cambios positivos que trajo a su comunidad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te ha inspirado esta historia y crees que merece ser compartida, dale me gusta, comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para acompañarnos en más relatos significativos. Gracias y hasta la próxima.